Bienvenidos nuevamente. ¿Por qué es importante bloquear este primer texto en el primer debate del proyecto de ley Mordaza? Por lo que los propios autores del engendro han reconocido que hay que cambiar cerca del 80% de los artículos, pero por lo que está oculto en algunos de ellos, a pesar de las rectificaciones que dicen hacer, no se dejen engañar. Es lo mismo que con la Constitución. Cuando sacaron a Alberto Acosta y no quedaba tiempo de hacer algo decente, dijeron que abreviarían los procesos, que multiplicarían las comisiones, que trabajarían horas adicionales. Y ya ven que sacaron una Constitución que en esencia debería ser nula, jurídicamente es nula, aunque está vigente y la tenemos que aceptar, porque tiene textos falseados, porque fue aprobado fuera de plazo, porque fue redactada por asesores españoles y venezolanos, corregida por Alexis Mera in situ, y violó una serie de preceptos legales adicionales, aunque para despistar consagró otros. El artículo 11 dice respecto a la responsabilidad ulterior. Primero, responsabilidad inmediata tenemos quienes trabajamos en prensa o trabajábamos en radio y en televisión. Nos cambian enseguida de canal o de radio si no les gusta. Inmediata. Y ulterior siempre la hemos tenido en el Código Penal, en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Ley de Ejercicio Profesional del Periodismo, en el Código de Ética, en el Manual de Procedimiento. Otra cosa es que no se la haya aplicado, ¿ya? Y en muchos casos sí han ido a la cárcel periodistas como en Loja recién, uno enjuiciado por el Chato Castillo, y en la Tacunga otro también. Pero aquí dicen, artículo 11, responsabilidad ulterior, es decir, inventan algo que ya existe, de la siguiente manera. El ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, hasta ahí bien. Tratados internacionales vigentes, también. Y la ley. ¿Cuál ley? Esta. Al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos. En esta ley crean nuevas figuras, tipifican nuevos delitos para esa responsabilidad ulterior. Ley que de paso reglamentará el Ejecutivo, quien dijo que a la prensa mediocre y corrupta, es decir, la que no coincide con él, hay que destruirla, que no va a descansar hasta destruirla. Artículo 11. Y el 31, en el cual felizmente muchos han reparado ya, a raíz de que advertimos las barbaridades que tenía, y empezó con esto Miguel Rivadeneira. Dice, limitaciones a la libertad de expresión, comunicación e información. Las únicas que reconoce la Constitución son dos: cuando una información atente contra la seguridad nacional o cause un grave estado de conmoción. Les recuerdo que en Venezuela, por este segundo caso, causaron un grave estado de conmoción. Quisieron cerrar un canal de televisión que informó de la ocurrencia de un terremoto, que de paso no causó ninguna conmoción. Ni el terremoto ni la información. El literal B dice, toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier acción, aquí viene. Hasta aquí lo normal. El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión tiene las siguientes limitantes. Toda propaganda, etcétera, que constituyan incitaciones a la violencia, disculpen el avión, pero voy a seguir hablando, o cualquier acción ilegal similar, repito, o cualquier acción ilegal similar. Tercera vez, no es que se rayó el disco. O cualquier acción ilegal similar, ¿ya? Queda abierta a la interpretación, queda a discrecionalidad del intérprete. Similar, ¿qué es similar para ellos? Lo que le parezca. Contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los étnicos, color, religión, idioma u origen nacional. Para comenzar, según mi interpretación, si aplican bien este literal, no se pueden emitir las cadenas de los sábados unilaterales del jefe de Estado que son una incitación a la violencia. Pero según ellos, cualquier instrumento de comunicación con el que discrepen con este artículo, ya es motivo de una limitación a la libertad de expresión, está tipificado como delito y será una sanción. No voy a seguir. Es inútil ir artículo por artículo. Es inútil, es un engaño, es una trampa. Es importante destacar que ese Consejo de Comunicación que se inventan tiene dos miembros del gabinete, el representante del ministro de Educación y del Ministerio de Cultura. Y van a juzgar al propio gobierno, que ahorita es el más grande oligopolio de medios que hay, con dos canales de señal abierta, uno de cable, varias radios, otras sometidas por publicidad, un periódico público, Radio Nacional del Estado, en fin. Ellos sí son juez y parte. Es decir, el gobierno que maneja medios va a estar representado en el Consejo, los medios de comunicación no, y los periodistas menos. Lo de la responsabilidad ulterior quedó clara, pero finalmente me quiero referir al registro de medios, que en otras partes hay, a mí no me importa. Lo que me importa es cómo lo va a instrumentar una mentalidad desviada. Pueden haber leyes buenas que con esa mentalidad torcida, llena de mala fe, prejuicios y complejos, tendrán interpretaciones malas. Dice que para que un medio de comunicación funcione tiene que ser registrado. Por lo tanto, es un requisito para el funcionamiento. Si tú no estás registrado o por alguna razón deciden no registrarte,
no puedes funcionar. Y eso puede pasar hasta por 10 años. Para quienes no creen que la comunicación independiente y libre ha sido importante en este país, no perfecta, no exenta de vicios, no impoluta, no ideal. Les recuerdo un solo caso, especialmente para quien está atrás de esa cámara, y es un hombre a quien le preocupan los desaparecidos. Si no fuera porque el Universo publicó la foto en donde a uno de los compañeros de las Dolores se lo llevaron tras el caso Fibeca, un agente de seguridad, cubierto, con una camisa, esa señora, esa mujer, jamás se habría enterado que su compañero estaba vivo y lo desaparecieron. Y hasta ahora lo sigue buscando. Eso lo publicó un periódico libre e independiente. No el periódico El Estado, que no había en esa época, no la Radio Nacional, no la televisión pública, que tampoco había en esa época. Entonces, si bien estamos mal con una prensa que no es perfecta, estaremos peor con una prensa sometida a la verdad oficial.